Estoy aquí con Gustavo Vélez, que acaba de presentar un estudio en la juramentación de la nueva Junta de Azores. Gustavo, danos un pequeño resumen de lo que presentaste hoy y cuál es la perspectiva que vemos para este sector de restaurantes en Puerto Rico. Gracias, José, por tenerme aquí contigo en tu medio. Era en esencia un análisis de cuál es el cuadro macroeconómico de Puerto Rico y entrando al tercer año del impacto del COVID-19, todo el efecto de todas estas ayudas federales pandémicas y cómo claramente la economía demuestra un patrón de estabilidad aceptable dentro de los retos que ha habido. Claramente hay inflación, todavía una inflación de 6.1%. A nivel de alimentos, una inflación de doble dígito, pero que aparenta que va a ir gradualmente normalizándose. Y un poco de cómo la industria del restaurante ha podido cambiar el temporal. Los desafíos que tiene desde el punto de vista de mano de obra, un reto claramente que está ahí presente. El tema de los precios, los costos, cómo están afectando a la venta. Pero en esencia una industria que se ha ido acoplando a estos cambios macroeconómicos, los cambios propios del sector. Y en ese sentido, fue un poco el resumen de lo que presentamos hoy aquí en la actividad de Azores. ¿Cómo tú ves la cosa en términos muchos habló hoy aquí del mood del consumidor, ¿verdad? El estado mental del consumidor mirando a la economía. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo ves la cosa mirando hacia ese 2023 que está comenzando? El consumidor está claro de que hay unos retos globales y unos retos locales. El tema que más está afectando al consumidor es el fantasma de una posible recesión, por un lado, y la inflación erosionándole el poder adquisitivo a ese consumidor, que si por un lado ha tenido todas estas inyecciones pandémicas, el PUA, todos estos cheques de estímulo, y que lo ha usado para gastar en la economía, ya ese dinero se está acabando y entra el 23 ya con un dinero agotándose, con un costo de vida alto, y está un poco buscando cómo se acomoda esa nueva realidad y cómo la propia industria retiene a ese consumidor en un momento complicado. Pero el consumidor está cautelosamente optimista y diría que preocupado según nuestros análisis e indicadores. Y finalmente, si yo como dueño de restaurante, ¿qué consejo tú me darías para estos retos que enfrentamos? ¿Qué es lo que debe enfocarse primero el dueño de negocio, ese dueño de restaurante quizás independiente, más allá de uno que sea de una cadena, ¿verdad? ¿Qué debe ser el foco en este año? Primero, entender lo que ha pasado en los últimos 2 años, mirar todos los datos de cómo su mercado, su área de operaciones se ha afectado, ver sus costos, el P&L, ver cómo ese P&L está afectado por todo lo que ha ocurrido, evaluar si puede incorporar tecnología a sus operaciones. Has visto, José, el tema del digital, cómo se ha apalancado mucho la industria en el tema de todas estas plataformas, Uber Eats y Uber, todas estas plataformas. Y obviamente hacer estrategias mirando trimestre a trimestre. Claramente el 23 debe ser un año de normalidad y ese empresario de restaurante tiene que, volvemos a entender el entorno, mirar su negocio, hacer estrategias que tomen en cuenta los retos globales y locales que está enfrentando ahora mismo. Y ser estratégico, oído en tierra, retener consumidor y bajar costos y retener claramente mano de obra, que es otro de los grandes retos que hemos visto en nuestro análisis.